Hola de nuevo, soy yo con la segunda parte de este estudio bíblico o introducción al estudio bíblico. Me había tardado un poco porque descubrí que la mejor luz para grabar es la luz natural. Entonces, pues no había podido venir a esta escuela a grabar, pero ya pude. En fin, vamos a hacer un brevísimo repaso del video anterior que tiene que ver con los primeros 3 pasos en una forma introductoria. El primero es la observación, el segundo paso es la interpretación y el tercer paso es la aplicación, ¿no? Les decía que de sus observaciones va a depender el tipo o la calidad de interpretaciones, y de la calidad de sus interpretaciones definitivamente pues la calidad de las aplicaciones, pero también revelaciones que van a recibir, ¿no? O hablábamos de que entre más válidas, claras, importantes, completas o específicas, incluso trascendentes sean sus observaciones, pues vamos a tener aplicaciones iguales. Y aquí me quiero detener un momento porque me habían hecho un comentario respecto a no acercarnos a la Biblia de manera neutra, porque eso da la posibilidad a la formación de sectas. Yo creo que hay muchas cosas que dan lugar a la formación de sectas, empezando por una falsa doctrina, pero este video va enfocado más bien a que le des un enfoque práctico a tu lectura. Es decir, evidentemente no tiene el objetivo de que formes una nueva religión, pero más bien quisiera dejar claro, por ejemplo, que un cristiano que no usa sus dones, que no los pone al servicio de Dios, y el servicio de Dios es extender el reino de Dios, es decir, ganar almas para Cristo. Un cristiano que no hace eso, que no tiene en sus planes hacer eso, siempre va a acabar mal. O sea, siempre va a acabar en una verdad que no es una verdad útil o en una verdad distorsionada, ¿no? Entonces, también tardé en hacer este video porque no quería hacer un video de todos los que les dije que odiaba, ¿no? Para empezar, gente que solo enfoca su Biblia y no la muestra, ¿no? O gente que no te ayuda a avanzar en tu vida espiritual porque, ¿cómo explicarlo? Miren, algo que descubrí con este video es que no puedo dejar de hablar del ministerio que desarrollo. No puedo dejar de hablar de la gente. De hecho, al estar trabajando en la segunda parte de este video o de esta serie, me di cuenta que tengo que hablarles de los principios de la consejería, porque de nada sirve hacer un estudio bíblico y llegar a revelaciones increíbles donde tú vas a descubrir aspectos antropológicos de esta parte de la Biblia, si no lo vas a usar para bendecir la vida de alguien. O sea, no tiene caso llenarte la cabeza de información, no tiene caso obtener más conocimiento si no lo estás utilizando para Dios. Entonces, que fue otra de las observaciones que también me hicieron respecto a, es que hace falta que lo enfoques menos en tu vida diaria. Y cuando estuve orando, el Señor me decía, no, eres una persona llena de imperfecciones y vas a tener que decirlas. Y la verdad eso me confrontó porque dije, Dios, yo no te pedí ser youtuber, yo no te pedí estar aquí ventilando mi vida privada y ahora quieres que la ventile. No, obvio no, estoy llena de errores y cosas que me avergüenzan. Este mes nada más, cosas que me avergüenzan. Y el Señor me decía, exacto, es ahí. O sea, no es que la gente se quiera enterar del chisme de tu vida, es más bien que entiendan a través del ejemplo que no hay cristianos perfectos, que no hay cristianos terminados, que sí, eres una coordinadora de un diplomado en teología, pero eres tan falible como cualquiera, como un Moisés que en el último momento la regó y ya no entró a la tierra prometida. Y entonces
tuve que volver a replantearme este video una y otra vez y entender que voy a involucrar tema de consejería junto con el método que les estoy enseñando de estudio de la Biblia. Y, y yo dejé claro que este canal era para bebés en la fe, pero este tema no es para bebés en la fe. O sea, dar consejería no lo puede hacer un bebé en la fe. Cometen errores. Yo cometo errores cuando doy consejería a veces, pero aún en eso Dios me usa. Entonces lo voy a hacer teórico práctico, y creo también que necesitan entender los bebés espirituales cómo funciona la consejería, para qué funciona la consejería. O sea, la consejería no es ir con el pastor y que me dé las respuestas. O sea, el pastor lo que te tiene que decir es, ¿ya oraste? ¿Qué estás leyendo en la Biblia? ¿Dónde te dijo Dios eso? La decisión que has tomado. O sea, son como varias cositas que no pueden simplemente obviarse. O sea, yo las obvio, pero porque ya tengo muchos años en el Señor y me doy cuenta que eso es un error, porque después también a mí se me olvidan. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de las observaciones. Mis observaciones se hacen sobre, ya lo habíamos dicho, sobre términos, sobre relaciones gramaticales y sobre relaciones literarias. Pero esas observaciones, que además deben ser claras, deben ser importantes, completas, específicas, deben tener un para qué. ¿Para qué estoy leyendo hoy Filemón? A lo mejor para explorarlo por primera vez, a lo mejor para encontrar una respuesta. O sea, tú ya deberías saber, por ejemplo, si no eres un bebé en la fe, que la carta a Filemón habla sobre reconciliación. La carta a Filemón habla sobre un pastor anciano que está capacitando a la distancia, quizá como ahora yo a ustedes, a través de cartas a sus discípulos. Entonces, si partes de ese contexto, te puede ayudar a entender cosas que en este momento vas a necesitar. Por ejemplo, a veces me cuentan sus problemas y yo no los conozco, pero me quedo con una carga en mi corazón que quisiera ir hasta allá y sentarme con ustedes y tomarles la mano y decirles, tranquila, todo va a estar bien, a ver, mira, abre tu Biblia, y hacer esa parte es lo que intento con este video. Regresemos a la parte metodológica porque sí es importante. Ya que entendimos que debemos hacer observaciones con esta calidad para obtener resultados de la misma calidad, entonces ahora, si ves el video anterior, te vas a dar cuenta que yo subrayé y no fue al azar. Algo me estaba diciendo Dios y hoy te voy a explicar qué junto con el método. En el tema de la interpretación vamos a dar un sumario muy breve. El proceso de interpretar, porque es un proceso, o sea, es algo que tienes que tomarte tiempo, va a tener dos pasos. Primero, generar preguntas y segundo, generar respuestas. Nada más que esas preguntas y esas respuestas tienen que estar relacionadas con la misma intencionalidad con la que te estás acercando a la Biblia. No te acerques a la Biblia para obligar a la Biblia que te diga algo en este método. Acércate a la Biblia para que ella te sorprenda con algo. Yo sí tengo una intención en este momento. Yo sí necesito respuestas en este momento. Entonces me va a costar un poco de trabajo no decirle a la Biblia, dime respecto a esto qué hago. Si tú tienes un problema personal, y vamos a entrar en materia de consejería, tal vez tu problema tiene que ver con la familia, tal vez tu problema tiene que ver con el matrimonio, tal vez tu problema es porque no te has casado, tal vez tu problema es financiero, tal vez tu problema es porque traes arrastrando culpa por el pecado, que esa es una de las cosas donde yo tengo que decirte que Dios me está capacitando en este momento. La culpa por el pecado te aleja de Dios. Y no tiene que ser un pecado grosero, por llamarlo de alguna manera, súper grave, que ya se los he dicho varias veces. No hay escala de pecados, todos los pecados son pecados. Pero hay pecados que te atormentan más que otros, donde tú crees que ya no hay vuelta atrás. Bueno, si cualquiera de estas circunstancias son las que te están minando en este momento las ganas de leer la Biblia y no te acercas a Dios,
Tengo justamente en mi celular un fondo de pantalla que dice: cuando pecas, no te alejes de Dios, aléjate del pecado. Entonces, contra toda lógica, abre tu Biblia y empieza a leer con ese propósito. Hay una lista de cosas que obviamente no las escribí, pero son observaciones que vamos a poder hacer con este método. Observaciones, ¿cómo decirles? Es que probablemente les deje la captura de pantalla. Por el momento lo voy a utilizar aquí en el iPad. A ver, espero que se vea. Ok. Lo que vas a buscar en tus observaciones son repeticiones de palabras, frases o ideas, de propósitos, de razones, motivaciones. Lo que yo subrayé acá, bueno, prefiero quedarme aquí. Lo que yo subrayé en el libro fueron métodos, síntesis o conclusiones. Estas son las motivaciones o las cosas que puedes ir subrayando tú, sea introducción, continuidad, continuación, comparación, contraste. Yo te sugiero que esta parte le pongas pause, tomes una captura de pantalla, lo que quieras hacer, lo transcribas a mano. Esto está basado en otro libro de la Biblia, por eso vienen los versículos que no estamos trabajando nosotros, pero te va a servir la definición, por ejemplo, fuente, cosa que viene después de otra. Entonces, te vas a forzar a hacer una observación en la parte de la Biblia que estás leyendo, donde encuentres la fuente de donde viene algo, ¿no? Por ejemplo, implicancia, que sí subrayé, es una cosa conduce lógicamente a otra. Ahorita entramos a eso, nada más para que sepas los conceptos que subrayé. Otra de los que subrayé fue el de repetición, palabras o frases que se repiten, el de razón, por qué se hizo algo, el de motivación, el de causa y efecto. Entonces voy a bajarle un poco la intensidad para regresar a esto, ¿no? Entonces aquí ya tengo subrayado, porque si no se iba a alargar mucho el video. Aquí ya tengo subrayado justo eso. Mira, por ejemplo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Es la primera vez que habla de prisionero, pero también acá aparece otra vez prisionero por segunda vez. Prisionero de Jesucristo y en mis prisiones. O sea, ya lo dijo 3 veces. Aquí el punto de la interpretación es que tú te hagas preguntas. Las preguntas... Vamos a ver, es que el sol se está recorriendo. Ok. Hay 3 clases de preguntas interpretativas que puedes hacer. La definitiva, que sería, por ejemplo, una cuestión de simple significado. ¿Por qué utilizó ese término, no? El término, ¿qué significa X, Y o Z? En este caso, pienso en alguna que haya subrayado. Ok, acá hay una. Dice provecho. Dice, tenga yo algún provecho. ¿Por qué uso esa palabra? O sea, ¿qué significa provecho? ¿Y cuál es un sinónimo? ¿O cuál es un antónimo de provecho? Cuando tú empiezas a subrayar tu Biblia de esa forma, buscando términos específicos, haciendo esas observaciones sobre términos, por ejemplo, ¿por qué prisionero y por qué no otra? ¿No? Entonces, esos términos, cuando tú los empiezas a buscar, tienes una pregunta interpretativa definitiva, porque solamente hay una respuesta y ya, ¿no? Puede ser sobre un término, puede ser sobre una relación gramatical, sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos. Hay algo más grave que un prisionero, esclavo, por ejemplo, podría ser incluso un término más grave. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, una relación gramatical. Utilizó prisionero y no esclavo. Más adelante sí usa esclavo. Luego, otra de las preguntas interpretativas que te vas a poder plantear sería lo racional, es decir, la pregunta del por qué. ¿Por qué del término que se quedó plasmado para toda la vida en la Biblia así? ¿O por qué de la relación gramatical, por ejemplo, causa y efecto?
Tenemos una por acá, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es decir, es un condicionante, es un resultado, pero también es una causa y efecto. Me tienes por compañero, recíbele. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa relación gramatical? Luego, ¿por qué esa relación literaria? Y literaria es, ¿por qué en lugar de decir prisionero por Jesucristo dijo, me tienen aquí los fariseos porque me odian? Porque así fue como él llegó a las prisiones. O sea, porque los fariseos y los saduceos eh, le armaron un problema cuando llegó a Jerusalén. Entonces vuelve a decir prisionero de Jesucristo en mis prisiones. O sea, es más que, este es un término, pero prisionero de Jesucristo es como una metáfora. ¿Qué nos está tratando de decir? Esa es una relación literaria. ¿Por qué? ¿Por qué esa relación literaria? Todavía no contestes, como te decía en el otro video. No se trata de contestar aún. Luego, esas preguntas del por qué, no lo olvides, en la parte de la interpretación, todavía no contestamos. Esas preguntas del por qué aceptan incluso otros 3 niveles, que es un nivel histórico, ¿no? ¿Por qué ocurrió en ese momento? Un nivel literario, ¿por qué lo escribió el autor así? Y un nivel teológico, ¿por qué esa afirmación es necesaria? Es decir, no es lo mismo decir un prisionero de Roma que un prisionero de Jesucristo. Eso es un nivel teológico de ese concepto, que nos dice mucho. O sea, él ya entendió, por eso vive sus prisiones escribiendo y no deprimiéndose, porque ya entendió que hay un propósito. Pero me estoy adelantando, estoy respondiendo, solo que no quiero dejarte como a la mitad del ejercicio, porque la última parte es donde vamos a hacer las aplicaciones. Pero bueno, para que no te vayas perdiendo. En otro nivel histórico, ¿por qué ocurrió ese evento? Vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Pablo, ya anciano. Aquí nos está diciendo en qué momento de la historia, si tú puedes ir contando los años, vas a saber en qué año exactamente después de Cristo pudiera estar pasando todo esto, entre qué años y qué años, ¿no? ¿Y qué te dice eso? O sea, históricamente, ¿qué pasaba con el Imperio Romano? ¿Qué pasaba con la incipiente iglesia cristiana? ¿Qué pasaba con los 12 apóstoles? ¿Estaban vivos? ¿Ya estaban muertos? ¿Quién fue el primero en morir? O sea, todo eso, esa pregunta del por qué, tú la puedes llevar todavía a un nivel más profundo, porque recuerda que a mayor profundidad de tus observaciones van a surgir preguntas más profundas que te van a llevar a revelaciones más profundas. Y una vez más, ¿para qué? ¿Para qué quieres revelaciones más profundas? Yo tengo mi razón. Yo sé que todo lo que yo hago es para consejería. Yo sé que Dios me pone gente, por ejemplo, en mi escuela, en mis escuelas. Tengo demasiados alumnos con demasiados problemas, todos son adolescentes y todos quieren una respuesta a por qué un Dios se alejó de ellos, o por qué un Dios se aleja de la gente, o por qué un Dios está lejos de Venezuela, por ejemplo, ahora, ¿no? O si de verdad Dios está con nosotros por el presidente que tenemos. O sea, tantas preguntas y otras con preguntas un poco más delicadas, ¿no? O sea, maestra, pero ¿por qué no apruebas el aborto? O sea, finalmente ya es legal, ¿no? Entonces, hay veces donde tengo que dejar a un lado la legalidad y meterme más de lleno en esto. Entonces, yo necesito respuestas firmes. Vamos a ver cómo interpretaciones firmes te dan respuestas firmes, respuestas que tú puedes sostener delante de la gente, aunque la gente no las entienda. Y tercer clase de interpretación, lo implícito. Es decir, están basadas en las respuestas del por qué, pero preguntan acerca de implicancias, ramificaciones, consecuencias de una respuesta particular. Volvemos al punto. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿Para qué? O sea, en la razón del por qué la escribió. La escribió porque está intentando interceder por Onésimo delante de Filemón. Entonces, lo implícito, ¿qué está implicado? Está tratando de reconciliar a dos cristianos.
¿De dónde viene esta ramificación? Lo vamos a ver en este mismo punto. O sea, ellos se conocían y no hay casualidades con Dios. Ahora Onésimo llega con Pablo y le cuenta su historia y le cuenta quién es Filemón, porque acá viene otro punto. Dice, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. ¿Cómo lo oye Pablo? ¿Cómo lo oye si está encerrado? Lo oye porque Filemón se lo dijo. Y entonces cuando se entera que lo conoce, cuando se entera que conoce a Filemón, le pregunta cómo. Y ahí seguramente sale, que ese es otro punto, implicancias, ramificaciones y consecuencias, lo que sucedió, que había un problema entre ellos. Entonces, ahorita vamos a ver de dónde saco estas relaciones. También preguntas implícitas podrían ser usadas como un puente entre la interpretación y la aplicación, ¿no? Ellos se conocían, pregunta implícita. ¿Los tres se conocían? Sí. Los tres se conocían. Bueno, ¿qué aplicación sacamos de eso? No es el momento, pero yo puedo adelantarte que con Dios no hay coincidencias. Todo estaba planeado así, para algo. Ahora no puedo explicarte para qué o no tengo una respuesta para qué. Sería aventurarme demasiado, pero siempre vas a reconocer que hay una respuesta. Ya que hicimos las preguntas interpretativas, vienen las respuestas interpretativas. Y aquí hay dos criterios que tienes que respetar de acuerdo a este método. Este método no es único, no es el mejor y yo creo que lo importante es que tú lo uses. El mejor método es el que tú usas. Y si tú usas subrayar de amarillo tu Biblia y te sirve, ese es el mejor método para ti. Pero aquí habla de tus respuestas deben estar basadas en las observaciones. Y además debes ser capaz de contestarlas con las mismas citas de texto que estás subrayando. Es decir, yo podría aventurarme a ir a estas referencias cruzadas y llevar a otra parte de la Biblia donde viene justo lo que está diciendo Pablo. Y está bien porque estás usando la Biblia para responder la Biblia. Pero lo mejor es que la propia Biblia en ese punto se conteste solo, ¿no? Entonces deberías estar en condiciones de defender tus respuestas con el texto bíblico y debes hacer un esfuerzo sincero por no irte a otras partes de la Biblia, sino por quedarte aquí para contestar. Ahora sí, vamos en los pocos minutos que quiero que queden del video porque no lo quiero hacer muy largo. Vamos a ver qué salió de estas observaciones e interpretaciones. Por ejemplo, yo subrayé aquí, Pablo, prisionero, como te decía, lo encontré 3 veces. Ahí hay una repetición de palabras. Entonces, tu observación es que hay una repetición de palabras. Hermano de Timoteo, y el hermano Timoteo y Filemón, colaborador nuestro, ¿no? A la amada hermana Apia, te había dicho en el video pasado, porque pone primero a una mujer que a un hombre. Pero además, ahora que lo vuelvo a leer, hace rato que lo estaba leyendo para empaparme otra vez y hacer este video, me di cuenta de otra cosa. Pablo le habla a Filemón, pero además sabe que está con otros cristianos. Está intentando traer unidad a ese cuerpo de Cristo que está en una pequeña iglesia de casa, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Yo podría hacer una serie de videos de gracia y paz. O sea, es lo que más me ha hablado Dios en estos 2 años. No voy a entrar en eso, pero lo dejo ahí marcado. Luego encuentro aquí. Doy gracias a mi Dios haciendo memoria siempre de ti porque oigo, ya decíamos que lo oía, porque porque Onésimo se lo dijo, probablemente, del amor y la fe que tienes hacia el Señor para con todos, para que la participación de tu fe sea eficaz. El para es un propósito. Filemón, te estoy escribiendo esta carta, sí, para interceder por Onésimo, pero al hacerlo busco que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien. Entonces, ese es otro. Luego aquí, la especificación de lo general a lo particular, por lo cual tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene. Causa y efecto.
También hay otro de explicación. Hay una observación de tiempo y espacio porque dice que es un anciano. Hay otro que es una explicación porque dice, en otro tiempo te fue inútil a ti, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Le está explicando un contexto de por qué va a interceder por Onésimo. Luego, el contraste, ¿no? Yo quisiera tenerle conmigo, mi realidad A, en lugar, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones. Pero, contraste, nada quise hacer sin tu consentimiento, motivación. Entonces tenemos explicación, causa-efecto, contraste, motivación, ¿no? Implicancia, porque quizá para esto, implicancia significa consecuencia lógica, ¿no? Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para, otra vez propósito, que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo. Tenemos entonces aquí, así que, resultado, ¿no? Si me tienes por compañero, ya está haciendo una conclusión de sus argumentos. Además, quiero que notes que Pablo era un argumentista tremendo. O sea, él podía armar debates y desarmar argumentos. Entonces, el manejo del uso de la palabra de Pablo es increíble y tú lo puedes ver más en el juicio que enfrentó en el libro de Hechos, cómo se defendió y cómo le dice el excelentísimo fulanito de tal, que en este momento no recuerdo el nombre, casi me convences. Ese casi era, pero no me diste dinero y yo quería dinero para sacarte. Y si me hubieras dado dinero, a lo mejor sí me hago cristiano, ¿no? O sea, ve tomando esos detalles. Y finalmente, al último, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que, le está dando una explicación, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Él está esperando un resultado, ¿no? Ahora, ya que hicimos las observaciones, ya que hicimos las interpretaciones, bueno, las preguntas interpretativas, ahora demos respuesta a esas preguntas interpretativas. Yo no las apunto porque se va a alargar el video, pero tú deberías apuntar tus preguntas interpretativas. ¿Por qué prisionero? Haz una lista de todas tus preguntas. ¿Por qué interpelar a su fe? ¿Por qué involucrar a otras personas en Cristo? ¿Por qué decirle y recordarle qué fue lo que hizo él primeramente para Filemón? ¿Por qué dejarle la carga de haz aún más de lo que te digo? O sea, ¿por qué? Y cuando hagas tus listas con la imagen que te dejé anteriormente, tómate un tiempo para meditar en la palabra y dile, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Hacia dónde quieres que yo lleve esta información? En el tema de la consejería, es importante que tú sepas que la interpretación bíblica, en este caso, eso se llama hermenéutica, tiene un propósito más allá que hacerte un sabio de la Biblia. Tiene el propósito de decodificar, sobre todo si Dios te ha dado el don de la enseñanza, de decodificarle la Biblia a la gente, no de hacérselas más complicadas. Por eso casi no uso términos como hermenéutica, como homilética, como apologética. Prefiero decírselos tal cual, interpretación, últimos tiempos, el preparar un sermón, que también quiero hablar un poquito acerca de la diferencia entre enseñanza y predicación, que también viene parte de los diplomados en teología, seguramente, al menos en el que nosotros damos así es. Entonces, todo eso tiene el objetivo de hacer la Biblia práctica y a tu alcance. Yo te dejo el reto que tengo hoy, no sé si vieron que cedí a los colores, por primera vez ya no tuve tantos colores, con esto cumplo la promesa que le acabo de hacer en un comentario a un hermano en la fe que decía que aunque era varón le gustaban mucho los colores, pero bueno, me comprometí a no hacerlo tan decoradito y a que tú tomes también un reto, salte de tu área de confort, salte de solamente averiguar para ti y comienza a escudriñar la Biblia para poder ser de bendición para otros. Escudriña la Biblia para bendecir a los demás. Yo les puedo dejar en este momento que así es como yo estudio la Biblia cuando estoy buscando un problema o respuestas a un problema que no es mío. Yo no soy casada, yo no he pasado por un divorcio,
Y voy a decir algo que es verdad. Nunca he perdido un hijo al que quemaron vivo. Nunca vi a un hijo que violara a otro niño. Pero son problemas que tuve que resolver en algún momento. Porque yo era la líder, porque eran mis discípulos que estaban involucrados en esto. Y ahí es donde uno se siente impotente. Y yo le digo, Señor, ojalá el diplomado en teología me preparara para dar respuestas prácticas, pero no te prepara para eso. Pero sí te prepara para acercarte a la Biblia con Dios, con un propósito. Y mi propósito es siempre encontrar ese uso práctico de la Biblia. Hoy te puedo decir, ¿qué aprendo yo de Filemón? Aprendo de un padre espiritual que busca reconciliar a sus hijos. Aprendo de un padre espiritual que está levantando nuevos líderes, porque te aseguro que Onésimo se levantó como un líder. Aprendo cómo le daba clases a sus exdiscípulos o a sus discípulos a la distancia, de cómo se resuelven problemas complicados. Aprendo cómo hay humildad para decir, yo te podría exigir, pero no lo hago. De verdad, quiero que lo hagas de corazón. Es motivar. Esa palabra se llama motivar, pero a lo mejor tú la has escuchado en la iglesia como exhortar. Te exhorto que hagas esto. No es que te estén regañando, te están motivando a que cambies de actitud. Es lo que está haciendo Pablo. Está motivando a Filemón. Haz lo correcto, te vas a sentir mejor. Vamos a ganar más que si sigues enojado con él. Y entonces, esta clase de verdades que encuentras en la Biblia te doblan el orgullo, doblan la soberbia, la tiran completa y absolutamente. Y eso nos va llevando un poco más a donde Jesús nos dijo, el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. De verdad, no busques un diplomado en teología para tener algo que colgar en la pared. Hazlo para saber cómo ayudar con más amor y cuidado a otros. Hasta aquí lo voy a dejar. La última parte es la de la de la aplicación, y en la aplicación voy a meter un poco de elementos básicos de consejería. ¿Sale? Pues espero que les haya gustado. Ahora sí me súper excedí, pero pues Dios los bendiga, y la verdad no tengo idea de cuándo saque el otro video porque viene época de calificaciones, pero de que lo saco. Muchísimas gracias y un saludo a todos.